A comienzos de la década de los 60, en pleno esplendor del imperio Brownston, España ya está siendo destino cotidiano de otras producciones de Hollywood, y el escenario que alcanzaría más alta cotización sería Almería. Almería se fue convirtiendo en un verdadero plató internacional con rodajes continuos de películas que contribuyeron a generar grandes recursos en una provincia algo olvidada en aquellos tiempos. Sus impresionantes espacios áridos adquirieron un resonante valor para la industria del cine. En aquella época, en los comienzos de los 60, era una provincia olvidada de la administración. Era la provincia con menos renta per cápita de España. Era una ciudad paupérrima, que no tenía desarrollo. Había un índice alto de analfabetismo. Los servicios brillaban por su ausencia. Muchas de las calles principales de la capital no estaban asfaltadas y el alcantarillado no existía. Fue en esta época cuando empiezan a llegar las primeras producciones cinematográficas. Es verdad que a principios de los 50 llegó un rodaje de una producción española, La llamada de África, en el año 51, que rodó algunas escenas en el puerto de Levante, de aquí de Almería, pero no fue ya hasta comienzos de los 60, digamos en el primer lustro de los 60, cuando el cine se convierte en lo que luego sería un signo de identidad de esta provincia. Aparte de las películas del oeste y de Lawrence de Arabia, hay paisajes que podían pasar por Afganistán, como más tarde se hizo en Los caballistas, The Horsemen. Se hicieron allí decorados. Incluso Almería tenía, aparte del desierto, tenía montañas muy cercanas, que es la zona esta que une con Granada, con Sierra Nevada, y luego tenía también playas. O sea, Patton, por ejemplo, se rodó bastantes cosas allí. Se llamó la batalla del Guetar. Luego ya era otro componente, era la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En 1959, el cine británico rodaba en Almería los exteriores de La India en llamas, dirigida por Lee Thompson, con Kenneth Moore y un mito de Hollywood como Lauren Bacall. El primer western llegaba en 1961 con Tierra Brutal, modesta coproducción realizada por el británico Michael Carreras y con actores de Hollywood venidos a menos como Richard Basehart, más la española Paquita Rico interpretando a una mexicana. Véntelo. Rodó en distintos puntos de la provincia, en Cabo de Gata, rodó en Sierra La Milla, rodó en Taberna, y ya fue dando las claves de lo que sería posteriormente los escenarios de los westerns que vendrían sobre todo en el segundo lustro de la década de los 60. Y no podemos olvidar que por circunstancias diversas, por el azar, por la necesidad, en el año 62 llegó el equipo de Lawrence de Arabia, huyendo de Jordania, donde habían tenido problemas de rodaje. Significó sin duda la gran eclosión de los rodajes en Almería. La oscarizada película de David Lean, producida por Columbia, Lawrence de Arabia, situó el desierto almeriense en el mundo del cine dentro del amplio apartado de localizaciones españolas, tras rodar previamente en Sevilla, donde también se filmaron importantes escenas. Había un decorado precioso que era Capitanía General. Pusimos 8 ventiladores tropicales dando vueltas. Y a la tercera toma le mira con el dedo a uno de los ventiladores y me dice, aquel va un poco más despacio. Entonces mando al chico que tenía yo con un cuento de revoluciones, una escalera con todas las revoluciones, y efectivamente sacamos 0,15, o sea, un cuarto de vuelta. Y el ventilador, que tenía aproximadamente 1 metro y pico, el ventilador tropical. Lo susanamos aquello y empezamos a rodar. Pero yo me acuerdo de aquel venir, toda mi vida me acordaré de un cuarto de vuelta en un ventilador tropical, cuarto de vuelta que es imperceptible total. Pues oye, lo vio.
Aquí, en Cabo de Gata, concretamente en la desembocadura del río Alías, junto a la playa del Algarrobico, en Carboneras, se construyó Aqaba, la ciudad jordana del Mar Rojo. Y en las dunas del Parque Natural, hoy prácticamente desaparecidas, se rodaron las escenas del asalto al tren y la voladura. También la Rambla del Cautivo en Tabernas y la propia ciudad de Almería, concretamente el Parque Nicolás Salmerón, sirvieron de localizaciones para esta mítica película. Omar Sharif recordaba recientemente la importancia que tuvo para él y su carrera como actor Lawrence de Arabia. Esta película fue el comienzo de lo que hizo en mi trabajo de actor. Nacido aquí en Almería. Sin Almería no había Omar Sharif. El oasis que se construyó el profesor para esta película, trayendo palmeras de Alicante en la Rambla de Tabernas, en la Rambla Viciana, y que después se convertiría en localización, en escenario de numerosas películas. Esto realmente mostró el camino de donde podía seguir el progreso de esta provincia. Digo la casualidad también que un año después, también por problemas económicos, otra gran superproducción como es la de Cleopatra, pues vino a rodar el comienzo de la película, concretamente la batalla de Farsalia, y durante los primeros 6 minutos que el espectador ve esa película, está viendo Almería. Fue otro gran espaldarazo. Bajo la estela del western, en 1964 se llevó a cabo también en Almería una pequeña parte del rodaje de Por un puñado de dólares, una coproducción de limitado presupuesto. 20 millones de pesetas de la época, unos 120.000 euros entre productoras de Alemania, Italia y España. Como realizador estaba Sergio Leone, que había obtenido en 1960 un inesperado gran éxito de taquilla con el peplum El Coloso de Rodas, también rodado en coproducción con España. Por un puñado de dólares se basaba en la japonesa Yojimbo, de Akira Kurosawa. Sergio Leone pensó en el norteamericano Rory Calhoun, protagonista de El Coloso de Rodas, para hacer la película. Pero pidió más dinero del que había y se buscó un recambio. Un oscuro actor que había hecho pequeños papeles en largometrajes y telefilms llamado Clint Eastwood, que cobró 2 millones de pesetas de la época, 12.000 euros por rodar la película. El propio Eastwood lo recordaría 20 años después. Sí, Sergio me había visto en Rawhide en televisión. Había pensado en otros antes que en mí, pero no podían pagarlos, así que me eligieron a mí por ser el más barato. En Los Albaricoques, pedanía de Níjar, algunas de sus calles recuerdan a los actores y las películas que se rodaron en ellas. Por esta calle entra Clint Eastwood al pueblo de Aguascalientes en la película Por un puñado de dólares. El producto parecía destinado a seguir el mismo opaco destino de los westerns que se habían rodado con anterioridad. Sin embargo, se convirtió en un inesperado éxito que creaba un nuevo género. Sí, el guión estaba escrito con mucho diálogo explicativo y yo lo eliminé porque vi al personaje como una figura mística, así que intenté darle un enfoque diferente. Los productores no entendían lo que estaban viendo y pensaban que iba a ser un desastre, pero la película tuvo un éxito insospechado y me colocó. Tuvo tanta repercusión en los cines que en 1965 Clint Eastwood, de la mano de Leone, volvía a Almería para rodar una parte de La muerte tenía un precio, donde pudo cobrar casi 4 veces más que en la primera ocasión. También Los Albaricoques guarda un recuerdo para el duelo final de La muerte tenía un precio, rodado en esta localidad nijareña. Un año más tarde llegaría la tercera cita con El bueno, el feo y el malo, y un presupuesto 10 veces mayor que el de la primera película del ciclo. Los rodajes en España continuaban aportando mucha energía a las campañas de turismo promovidas por el Ministerio Fraga desde 1962. Glenn Ford y Debbie Reynolds habían hecho exteriores españoles para Empezó con un beso en 1959. Y Último chantaje en el 61 trajo a Rita Hayworth y Rex Harrison a Madrid. Disparatada historia sobre un robo en el Museo del Prado en una tarde de corrida de toros. Y Jen Negulesco, a quien vemos aquí visitando el plató de rodaje de Doctor Zhivago.
junto a David Lean y Vittorio De Sica, rodaba entre Madrid y Segovia En busca del amor en 1964. No obstante, se produjeron roces e incluso conflictos de calado entre el régimen y la industria de Hollywood. Uno de los más sonados tuvo lugar con ocasión de Y llegó el día de la venganza, adaptación de la novela Behold a Pale Horse, que dirigía Fred Zinnemann e interpretaban Gregory Peck, Anthony Quinn y Omar Sharif. Era una historia en torno al maquis y un cura vasco antifranquista perseguido por un capitán del régimen. Que el caso de Y llegó el día de la venganza surge en España porque hay una denuncia, un chivatazo, a la Casa Civil de Franco. Alguien le dice a Franco que en Hollywood se va a rodar una película en contra del régimen. Todo apunta a que es o Samuel Broston o alguien del círculo de Samuel Broston quien dice a Franco que esto va a pasar. Esto significa que desde ese momento la casa de Franco está pendiente de rodaje de esta película. Y Manuel Fraga Iribarne y José María Escudero no tienen mucho margen para, de alguna manera, permitir que la película salga adelante. Y llegó el día de la venganza, pone a prueba la política de apertura que Manuel Fraga Iribarne intenta poner en marcha a partir de 1962. Que la película cuenta en realidad el caso de la muerte de Kiko Sabater, un guerrillero anarquista que muere en 1959. Que ya la novela en sí se ve desde el primer momento que es un caso de lo que en aquel momento se llama película ofensiva. En España tiene lugar en aquel momento el fusilamiento de Julián Grimao, que también se considera como un opositor del régimen, como otro nuevo Kiko Sabater. Influye también el hecho de que en octubre de 1964 Fraga hace un viaje a Estados Unidos y hay una campaña de prensa contra él precisamente porque en España se está intentando prohibir la película. Y Fraga vuelve muy enfadado por lo mal que le trata la prensa americana. Y entonces está encontrando el régimen con que en el momento en que quiere celebrar que España ha vivido 25 años de paz, los americanos están rodando una película donde en realidad se están diciendo que todavía España vive una especie de guerra. Desde el primer momento, la decisión tanto de Fraga como de José María García Escudero es amenazar a la productora con que desde ese momento todas sus películas en España quedan como prohibidas, es decir, no puede importar ningún título nuevo. La Columbia dice que si no puede, digamos, importar nuevos títulos y comercializarlos en España, que no tiene ningún sentido que exista. Y efectivamente, la Columbia termina saliendo del país con una pérdida de dinero muy importante. Entre 1963 y 1966, al mismo tiempo que Leone rodaba la llamada trilogía del dólar, se llevaban a cabo los rodajes de una serie de películas significativas. Estos stories de Manuel Mampaso fueron realizados para La batalla de las Ardenas, que dentro del género bélico dirigió Ken Anakin en 1965 en Segovia, con un gran reparto en la estela de El día más largo. Formaba parte del relanzamiento, aunque de forma más modesta, del modelo Brownstone por parte de otras productoras independientes norteamericanas, como Security Pictures, propiedad de Philip Jordan, guionista de sus películas, cuyas oficinas frente al Estadio Santiago Bernabéu estuvieron abiertas durante algunos años. Jordan levantó en 1979 los estudios Madrid 70, en la localidad madrileña de Daganzo, en los que, además de un plató, se construyó un poblado del oeste y que desaparecieron tras un incendio en 1983. Allí se rodaron películas como Una ciudad llamada Bastardo o Pánico en el Transiberiano, entre otras, pero quizá, después de la batalla de las Ardenas, Krakatoa al este de Java fue la más significativa que produjo la productora del guionista de Brownstone. Además de Almería, otras capitales andaluzas se habían convertido en destino habitual de los rodajes hollywoodenses. En Málaga, en esta vía del ferrocarril del Chorro, entre el túnel y el puente de hierro que cruza el gigantesco precipicio, Sinatra protagonizaba en 1965 algunas de las escenas de Von Ryan Express, y a su vez, un escándalo, pues mientras le esperaban en el rodaje, él estaba detenido en un calabozo de una comisaría de Torremolinos tras haber insultado a Franco y a España en un club de alterne la noche anterior. Aunque nunca se llegó a rodar, aquí se localizaron exteriores para las escenas que recrean el paso por la garganta del Hindu Kush afgano en la película Orgullo de Estirpe, título con el que se estrenó en España The Horseman.
La adaptación que Dalton Trumbo hizo de la novela de Joseph Kessel, Los caballistas, dirigida por John Frankenheimer con Omar Sharif y Jack Palance. Aquello hubiera sido muy peligroso. En Málaga hay unos paisajes extraordinarios y este desfiladero es uno de los paisajes más extraordinarios de España. Ahora, como han hecho un pasadizo ya protegido y se puede recorrer, teníamos que cubrir todo el pasadizo aquel con ramas y demás, y teníamos que trabajar los carpinteros colgados con arneses de la parte de la veranda. El cometido nuestro en esa película era forrarlo, porque hay algunas pasarelas en las montañas de Afganistán. Digamos, el soporte o el paso lo han creado embutiendo maderos en agujeros de la roca, de gente que lo ha hecho colgado, son alpinistas que lo han hecho colgado, y ofreciendo un paso para la gente trasladarse de un lugar a otro. Y nosotros lo teníamos que camuflar como los de Afganistán. Pero claro, cuando llegó el director, el cámara y demás para ver el sitio, fue tal la impresión que les causó, porque es totalmente impresionante, ¿no? Que les dio miedo. Les dio miedo porque la secuencia era el actor a caballo. El caso es que decidieron no ir allí a rodar. Habría de ser el paisaje montañoso del norte de Madrid, Colmenar Viejo y Soto del Real, donde se montó el campo de juego del Buscasí Real, y que con Almería y Guadix prestarían los escenarios que pasarían por ser Afganistán, aunque un equipo reducido se desplazó durante algunos días a Kabul en 1972. En Granada, la británica Rank rodaba The Long Duel, estrenada como La leyenda de un valiente. Dirigida nuevamente por Ken Anakin, con exteriores en Sierra Nevada y Jules Briner de protagonista. Capítulo aparte en la provincia de Granada es Guadix, donde se han rodado escenas de muchas de las películas que hicieron base en Almería. A medio camino entre La Calahorra y Charches, aún quedan restos de lo que fue Flagstone, el poblado del oeste construido en la zona. En la plaza de Santiago de Guadix se rodaron algunos planos de la película Agáchate maldito, y en la trasera de las naves de la antigua fábrica azucarera de San Torcuato, que aún se conservan en pie junto a la vía del ferrocarril, las ejecuciones en masa. También en la comarca se rodó gran parte de Hasta que llegó su hora y 100 rifles. En el apeadero de La Calahorra se rodó la mítica secuencia del tren de Tucumcari en La muerte tenía un precio. Su máquina Baldwin, utilizada también en la película Doctor Zivago, se conserva en esta nave en la estación de Guadix. En el exterior del castillo de La Calahorra se rodaron escenas de El viento y el león, con Sean Connery y Candice Bergen. Y en el interior una buena parte de El ídolo, película en torno al mundo de la música interpretada por David Essex, cantante de enorme éxito en los años 70. El castillo de La Calahorra se ha utilizado, el diseño del patio, por ejemplo, interior es italiano. Exteriormente es un castillo bastante, digamos, característico, pero puede pasar por incluso oriental casi, ¿no? Por las bóvedas que tiene y demás. Añadiéndole algo por ordenador, pues también se pueden, digamos, hacer unas pequeñas modificaciones que pueden cuadrar en cualquier sitio del mundo, ¿no? También en el paisaje siberiano que dibujan sus llanos con Sierra Nevada al fondo, se rodó una de las primeras escenas de Doctor Zivago. Este boceto del Departamento de Arte sirvió para la composición del cortejo fúnebre en la escena del entierro de la madre de Yuri, con Tarek, el hijo de Omar Sharif, haciendo de Yuri niño. La película nació en la calle Príncipe de Vergara, en un piso de esta casa de vecindad, cercana a la Plaza del Marqués de Salamanca en Madrid. Aquí comenzaron los departamentos de arte y producción en 1963. La preparación de la película antes de trasladarse a los estudios CEA, inaugurados en tiempo de la República. Rodada principalmente entre Madrid y Soria, Doctor Zivago sería la más grande de las superproducciones realizadas en España. Convertida hoy en un clásico, Doctor Zivago, basada en la novela de Boris Pasternak y producida por Carlo Ponti para la Metro,
Instaló su cuartel general en el desaparecido estudio de la calle de Arturo Soria en Madrid. Muy cerca se construyó el gigantesco decorado que recreaba las calles de Moscú en lo que hoy es la calle Silvano en el barrio de Canillas. Había una explanada donde se construyó las calles de Moscú. Calles donde se montó un tranvía, donde tenían interiores incorporados al exterior. Eran unas calles de los decorados más grandes que se han hecho en España, ¿no? Al fondo había un detalle del Kremlin miniaturizado, pero era un decorado de cerca de 15 metros de altura, ¿no? Estaba en la parte de arriba. Robert Bolt, aquí con David Lean, escribió el guión. El cine no puede contar 800 y pico páginas. Entonces había que buscar la historia central que conmocionara a los espectadores. Por una parte, contar la Revolución Rusa, cómo se desvirtuó y cómo condujo a una dictadura totalitaria. Luego, esa guerra civil. Luego, la historia de estos personajes que son de la clase media, digamos, baja, y de la clase media alta, un poco de la aristocracia decadente, pero ya burguesa. Y contar eso. Y luego una historia de amor, porque a los espectadores siempre les ha interesado las historias de amor y las historias de amor en guerra. Y Zivago es maravilloso para poder contar eso. Aunque algunos planos fueron rodados en Finlandia, Madrid compartió con Soria los escenarios en los que se filmó. Se eligió Soria porque nos aseguraba prácticamente la nieve, porque es estadísticamente en los Pinares de Navaleno es donde más nieva en España, pero ese año no nevó y tuvimos que poner la nieve con diversas técnicas, ¿no? Polvo de mármol blanco para los primeros términos, luego sábanas se extendieron en el paisaje, no sé cuántos miles de sábanas, pero sí, efectivamente los Pinares de Navaleno y la zona esta de Soria es increíble el paisaje, no ves nada civilizado en cientos de kilómetros alrededor. Los Pinares de Navaleno y San Leonardo, que en la película figuran ser el trayecto en el camino hacia Yuriatin, fueron el paisaje de fondo para las escenas de acción, como la que tiene lugar en el lago helado, si bien, en la distancia, el Moncayo simulaba ser los montes Urales. Soria también aportó la comarca de Gómara. En el pequeño pueblo de Candilichera se construyó el palacete de Bariquino, en las afueras de Yuriatin, y su estación fue el apeadero de Matamala, en la línea ferroviaria. Las estaciones fue para el viaje que hacen por la estepa, porque también ofrecía una serie de estaciones y de vías donde se pudo rodar el tren, ¿no? Esa salida del vagón de Zivago, de Omar Sharif, a buscar el aire que le falta en ese vagón, en esa unión panteísta de la poesía del creador con la naturaleza y el sol que va brillando a través de esos pinos, cómo se encuentra de repente con esa locomotora toda roja y ese diálogo entre Strelnikov y Zivago, como él asistió a ese disparo de Lara que le hace a ese protector que Lara y su madre tenían, pues queda liberado. La estación de Delicias, hoy Museo del Ferrocarril, se convirtió en la estación de la capital soviética. La presa de Aldea Dávila, en Salamanca, prestó la belleza de su salto al principio y final de la película. Zivago ofreció la curiosidad de mostrar en público, por primera vez desde 1939, pancartas que esgrimían símbolos comunistas, circunstancia que inconscientemente identificaría a algunos espectadores con la película. Yo creo que de entre todas las películas que se han rodado en España, y fueron muchas, la identificación del espectador español con el Dr. Zivago, yo creo, y lo he pensado mucho, nos sentimos
y yo cuando la vi era muy niño, identificados inmediatamente porque pensamos que esos personajes podrían haber sido y vivido en nuestra guerra civil. Que nuestra guerra civil estaba en el fondo de la historia de Yuri, de Tonia, de Lara, de Strelnikov y de tantos otros personajes. Y que era Moscú, pero podría haber sido Madrid, y eran los militantes del estalinismo, los militantes del fascismo, y de alguna manera Yuri representaba lo que era la República, esa burguesía progresista que quería cambiar el país, pero que lo quería hacer en paz, tranquilamente, y no la violencia de unos y otros en el extremismo que nos llevó a esa guerra civil. Y por lo tanto había esa identidad grandísima que notaba el espectador. Curiosamente, y coincidiendo prácticamente en el tiempo con el rodaje de Doctor Zhivago, Orson Welles rodaba también en tierras de Soria la que consideraba su película favorita, Campanadas a medianoche. Lo hizo en Calatañazor y en la iglesia de Santo Domingo de la capital soriana, así como también en Ávila, frente a las murallas, y en la casa de campo en Madrid. Welles recreó la Inglaterra del siglo XV en Navarra, en la Sierra de Aralar, concretamente en Lecumberri, donde localizó el caserío que aparece al comienzo de la película. La escena del robo en el Alledo tuvo lugar en Lesaca y también otras en los bosques de Larraún. Al igual que Negulesco, otras celebridades se convirtieron en residentes españoles. Entre ellas estaba Richard Lester, en el mejor momento de su carrera tras sus 2 películas con los Beatles. En 1965, Lester aparecía por Madrid para rodar Golfus de Roma, un homenaje confesado a Buster Keaton y al cine mudo. Keaton, a pesar de su mal estado de salud, interpretó un personaje y fue objeto de algún homenaje español, país en el que ya había estado en los años de la República. Mi primera película en España fue Golfus de Roma en 1965. Tengo unos magníficos recuerdos de aquello porque conocí una gente estupenda. Ayudantes de realización, cámaras, directores artísticos, atrezistas, especialistas. Trabajé con ellos en más de 7 películas a lo largo de casi 30 años. Tuve el privilegio de tener siempre el mismo equipo de gente. En España todos nos conocíamos. Este musical, Golfus de Roma, se rodó en las afueras de Madrid, en la Sierra y en la Casa de Campo. También en la Casa de Campo, en 1966, Joshua Logan rodó algunas escenas de la carísima adaptación del musical Camelot, con Richard Harris y Vanessa Redgrave como protagonistas. Un personal y brillante tratamiento sobre la corte del rey Arturo, que convirtió el castillo de Coca en Camelot y en escenario de la película Al Alcázar de Segovia, en cuyas escaleras Franco Nero canta Camelot. La parte posterior es protagonista con Richard Harris del plano final de la película. Las grandes facilidades de rodaje, muy apreciadas especialmente en las películas de guerra, incluido material militar, pesaron a favor para que se rodaran secuencias de la Batalla de Inglaterra en España. El aeródromo de El Copero, en Sevilla, se convertía en el centro de operaciones de esta película, en la que colaboró el Ejército del Aire español. También se rodó esta película en San Sebastián, ciudad que se quedó a oscuras durante la realización de una escena que anuncia un inminente bombardeo alemán. Teníamos que dejar San Sebastián a oscuras. Director Guy Hamilton, hacía todas las películas de James Bond. Tuvimos una reunión el día anterior. ¿Se puede hacer esto? Estuvimos en el Hotel María Cristina. Digo, sí, se puede hacer, se puede. Tenemos que dejar con luz el hospital, las casas de socorro y todos los edificios oficiales. La solución que hay, buena, es meterse a las galerías de servicio, las que tienen ellos, metemos una manguera de un generador y metemos un generador y lo ponemos. Y entonces pusimos un botoncito al señor Hamilton en el bolsillo, con un botoncito. Él cuando quería apretaba el botoncito y San Sebastián, adiós, muy buenas, hasta mañana si Dios quiere.
Y así hicimos la batalla de Inglaterra. Trabajamos mucho, eso sí. Vimos muchas ratas por las galerías. Poco después, de la mano de United Artists, Lester rodaba en Almería Cómo gané la guerra, con John Lennon de protagonista. Lennon compuso allí, en la villa donde se hospedó, alguna de las más famosas canciones de los Beatles. Al principio le llevan a un hotel, pero al poco tiempo, sobre todo porque venía su aniversario, su cumpleaños, que cumplía años, me parece que era el 9 de octubre, el 9 de octubre, y entonces buscan una vila que se llama Vila Santa Isabel, que Cintia, la primera mujer de él, dice que era una casa que tenía espíritus, yo no sé a qué se refería, y entonces en aquella casa más o menos vive, y curiosamente es en la casa donde compone Strawberry Fields Forever, que le recordaba muchísimo a la casa de joven, vamos, de pequeño, de Londres, y entonces ahí con su guitarra compone Strawberry Fields Forever. Por esta villa Santa Isabel, hoy restaurada y acondicionada, además de John Lennon han pasado otras figuras del mundo del cine, como Sam Spiegel, David Lean, Peter O'Toole o Jules Briner. Bautizada como la Casa del Cine, alberga salas expositivas dedicadas a dar a conocer el pasado cinematográfico de la provincia, con fotografías de los rodajes, especialmente de Cómo gané la guerra, dada la vinculación de esta villa con el componente de los Beatles. Figurines y bocetos de los decorados. Una sugerente recreación del dormitorio que traslada al visitante al universo Lennon, o un baño cuyo destino es un momento especial. Tal vez aquel en el que Lennon recreó Strawberry Fields Forever. Los rodajes de películas del oeste seguían teniendo una enorme presencia en Almería. El emblemático Hollywood Reporter se refirió a ella el 15 de febrero de 1968 como la capital del mundo cinematográfico. Centenares de películas, bien en su totalidad o en parte, se rodaron en esa época en las localizaciones almerienses de los llanos del desierto de Tabernas y sus laberínticas ramblas, en la playa de los Genoveses o de Monsul, en la fortaleza o minas de Rodalquilar, en el cortijo del Fraile, en las Presillas, o la isleta del Moro, o en la playa de Cabo de Gata, entre otras. Todas ellas bien conocidas por los directores de arte de medio mundo. Desde aquellas películas de escaso presupuesto a las de mayores medios, como Salako, rodada en 1969 por Edward Dmytryk, con Sean Connery y Brigitte Bardot, cuyo estreno en el Reino Unido fue un acontecimiento presidido por los príncipes de Gales. Títulos como Caza implacable, La colina, Un talento para amar, Cañones para Córdoba, Que viene Valdés, La quebrada del diablo, Delirios de grandeza, Sol rojo, Fuga sin fin, La isla del tesoro, Marco Antonio y Cleopatra, Caballos salvajes, Charlie One Eye, La caza humana, Sinbad y el ojo del tigre, El reportero, En busca del arca perdida o Conan el bárbaro. Directores como Sidney Lumet, Joseph Losey, George Cukor, Orson Welles, Samuel Fuller, Franklin Schaffner, Antonioni, John Milius o Steven Spielberg, y actores o actrices desde Elizabeth Taylor, Richard Barton o Stuart Granger, hasta Raquel Welch u Omar Sharif, pasando por Sean Connery, Richard Harris, Claudia Cardinale, Arnold Schwarzenegger o Peter O'Toole, contribuyeron a hacer de Almería un referente cinematográfico que ha perdurado en el tiempo. En 1968 se rodaron allí 34 películas, 4 de ellas dejaron casi 500 millones de pesetas, el 20% del coste total de las producciones, que aún así perdían de invertir un 30% del presupuesto, por falta de unos grandes estudios en la zona, declarada de preferente localización para la industria del cine. Y de la propia administración se hace una convocatoria para la creación de un estudio en Almería. Hubo una primera convocatoria en el año 69, se presentaron varios proyectos, pero se quedó desierto. Y posteriormente, 2 años después, hubo otra nueva convocatoria y nuevamente se quedó desierto. Las causas, bueno, según parece ser, hay teorías que probablemente en esto tuvieran mucho que ver los grandes problemas que a finales de los 60 tenía el Ministerio de Información y Turismo.
El Estado tiene una deuda con todos los productores españoles de subvenciones de 4 años. Tiene un retraso de 4 años de ayuda a las subvenciones. Por lo tanto, tiene una gran deuda. Y no hay que olvidar tampoco, aunque sea colateral, un daño, que es el famoso caso Matesa. Eso fue un gran varapalo que coadyuvó para que este proyecto de creación de un estudio en Almería se fracasara y que no funcionara. Y también los gustos estéticos estaban cambiando. Ya el cine no se rodaba tantos westerns, que no se rodaba tantas películas bélicas, que era un poco tantas películas de aventura, y se fue buscando otras tendencias, otros géneros dentro del cine europeo, que no hay que olvidar que fue el esencial, el que puso el pilar importante dentro de la historia de nuestro cine en Almería. De entre todos aquellos rodajes de finales de los 60, ya al final de la época Fraga, cobra protagonismo Patton, producida por Fox con Franklin J. Schaffner de director en 1969. Nuevamente los extras eran del ejército español. Su colaboración fue esencial, involucrándose notablemente en esta película que reproducía momentos clave de la Segunda Guerra Mundial. No solo se utilizaron recursos humanos, sino gran parte del material bélico que aún conservaba el ejército español adquirido de la Gran Guerra. En las películas inspiradas en la Segunda Guerra Mundial también se va a emplear material bélico existente en los arsenales españoles, en las Fuerzas Armadas españolas, como todo el país. En los años 40-50 la pobreza del país, los problemas económicos habían impedido la modernización del material militar. La mayor parte del material militar español hasta 1953 es de origen alemán, italiano, material de la época de la Guerra Civil o comprado durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso en España se cuenta con material soviético, el material incautado al bando derrotado en la Guerra Civil, aviones, carros de combate soviéticos. Y a esto tenemos que añadir que a partir de 1953 y especialmente entre 1955 y 1958 llega a España la ayuda militar, que en el plano de armamento es principalmente material utilizado por las Fuerzas Armadas americanas en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, que se puede hacer pasar perfectamente por material de la Segunda Guerra Mundial. Películas como La Batalla de las Ardenas o como Patton van a hacer buen uso de ese auténtico museo de la Segunda Guerra Mundial, que son en cierto modo principalmente el ejército de tierra y el ejército del aire. Se utilizaron abundantes exteriores. La película convirtió el paseo marítimo de Almería, así como la plaza de la Catedral, en la isla de Sicilia. Concretamente para rodar la entrada victoriosa de las tropas aliadas en Palermo. Además de la Rambla del Búho en Tabernas, donde se recreó la famosa batalla del Guetar en el norte de África. Las imágenes de un vídeo aficionado recuerdan la llegada de los tanques y el equipamiento militar a la Sierra de Urbasa, en Navarra, donde se rodaron escenas bélicas nocturnas. Pero fueron nuevamente las tierras de Castilla y León, colindantes con la Comunidad de Madrid, concretamente los bosques de Balsaín, la Fuente de la Reina, el escenario de las escenas de batallas en la nieve. Tanto el Palacio de Riofrío como el de La Granja sirvieron también de escenarios para esta película. El pueblo de La Granja, que está al lado, también se ha utilizado en Patton como Francia. Con guión de Francis Ford Coppola, Patton fue otra gran película que se rodó por completo en España. La actuación de este general norteamericano que, tras vencer al mariscal alemán Rommel en el norte de África, condujo a sus tropas a través de Europa, consiguió 7 Oscars. Aquí, Karl Malden recoge el concedido a Schaffner como director. Fox volvería poco tiempo después para rodar las últimas escenas de La Gran Esperanza Blanca, dirigida por Martin Reed en torno al mundo del boxeo. Se rodaron escenas en el Parque de la Ciudadela en Barcelona, que pasaría por ser La Habana, y el Estadio de Montjuïc, en el que se construyeron nuevas gradas sobre el césped y un ring en el que el boxeador blanco derrota al campeón negro interpretado por James Earl Jones, después de encadenar un gran número de victorias seguidas. Los 8.000 extras que llenaban el estadio durante aquellos días eran convocados a través de la radio a primerísima hora de la mañana en función del parte meteorológico, ante el carísimo riesgo para la productora
de tener que hacerles volver a casa, si el tiempo no acompañaba, y abonarles al menos la citación en el estadio. También Sam Spiegel volvería años después de Lawrence de Arabia, en esta ocasión para producir una película sobre la caída de los zares rusos, dirigida por Franklin Schaffner, que, tras el éxito de Patton, rodaba de nuevo en España. Además de Sir Laurence Olivier o Jack Hopkins, actores fundamentalmente de teatro como Michael Jaston, que interpretaba al zar Nicolás II, y Janet Sussman a la zarina, encabezaban un larguísimo reparto en el que casi no figuraban españoles. Los estudios Sevilla Films, en los que se rodó gran parte de la película, desaparecerían poco tiempo después, al igual que ocurriera con La CEA, al poco de acabar el rodaje de Doctor Zhivago. En ese mismo año, George Cukor adaptaba la novela de Graham Greene Viajes con mi tía, interpretada por Maggie Smith, y de la que se rodaron escenas en Almería, en el Casino de Madrid y en la Estación de Delicias, ilustrada aquí nuevamente por Manuel Mampaso. En esas Viajes con mi tía se utilizó como 3 estaciones, como la Gare de Lyon en París, la estación de Milán, y luego en otra zona exterior de la estación, pero a continuación de ella se hizo la estación de Estambul. O sea que nos dio un juego extraordinario por su característica, ¿no? Por su estructura y demás. Vendrían a continuación nuevos trabajos de Lester en España, siempre con grandes estrellas, aunque en condiciones muy diferentes. Esta fotografía fue tomada el primer día de rodaje de Los Tres Mosqueteros en el Museo Cerralbo de Madrid. Realizada en 1972, su reparto era de auténtico lujo. Se rodaron secuencias una vez más en los palacios segovianos de La Granja y Río Frío, así como en Toledo. Estuvimos rodando en La Mancha en agosto. Estaba como un horno, un verdadero horror. Estaba un horno, un horror. Pero a pesar de todo, fue una oportunidad muy interesante para aprender muchas cosas sobre temas de historia, de la ciencia y la forma de vida del siglo XVII en España, en lugares como la Granja de San Ildefonso, Aranjuez, lugares que todavía existen como eran antes y te invitan a recrear perfectamente esa época. Espacios que son un auténtico paraíso para rodar una película, maravillosos para alguien que hace películas. La Granja. Lester vivió el mejor momento de sus trabajos españoles en 1976 con Robin y Marian, rodada en Navarra con Audrey Hepburn y Sean Connery de protagonistas. We found in the plain of Urbasa and in the north and near Pamplona. Nosotros encontramos en la llanura de Urbasa, en el norte de España, cerca de Pamplona, unas maravillosas localizaciones, absolutamente perfectas para recrear la Inglaterra del siglo XII. Así, pudimos hacer la película entera en solo 6 semanas. Y 3 semanas más tarde ya estaba en casa. Fue una película maravillosa. Pamplona es uno de los lugares más bonitos de todo el mundo. La película quedó estupenda, con actores además como Robert Shaw. Toda una gran experiencia. Connery, que había conocido España rodando en 1964 en Almería Exteriores para la Colina, dirigida por Sidney Lumet, estuvo afincado durante muchos años en Marbella. Robin y Maria se rodó también en la zona de Artajona, allí hicieron las murallas. En este conjunto medieval del siglo XI, conocido como El Cerco, se rodaron bastantes escenas. Entre ellas, la pelea en la que Audrey Hepburn maneja el carruaje que le lleva junto a Sean Connery en su huida. La Inglaterra del siglo XVII que vemos en la película Cromwell, dirigida por Ken Hughes e interpretada por Richard Harris, se recreó también en Urbasa, en la llanura de Sinturte y en el Monte Limitaciones. También en Cromwell se hizo la gran batalla porque tiene una semejanza muy grande con los bosques de roble y de hayas de Inglaterra. Esto fue en Urbasa, los llanos de Urbasa. Hay un bosque sensacional, aparte de que, por ejemplo, cerca de los Pirineos también tiene unos paisajes nacionales, ¿no? Pero lo que más se usa es la zona esta limítrofe con Zaragoza,
que es un área muy grande y desértica, que son las Bardenas reales, ¿no? La Costa Blanca en la Comunidad Valenciana, que ya había acogido rodajes tan emblemáticos para el cine español como el de Calabuig de Berlanga, cobraba de nuevo importancia. Y en la búsqueda de nuevas localizaciones para el rodaje de westerns, los paisajes de Alicante acogían el rodaje de El regreso de los 7 magníficos, con Jules Briner al frente del reparto y la presencia de Fernando Rey. A finales de los 60, otra gran producción volvía a utilizar los paisajes de Alicante, donde además de en el puerto de Denia, se rodaron todos los exteriores de Krakatoa al este de Java, precedente de las películas Catástrofe, cuya carrera comercial después no fue demasiado brillante. La variedad paisajística rebasaba los escenarios ya casi habituales para extenderse a otros emplazamientos, como el Pirineo, donde se rodó El hombre de una tierra salvaje, en 1971, con Richard Harris de protagonista. A lo largo de todos estos años, los equipos españoles habían trabajado codo con los internacionales, y ello contribuyó al reconocimiento de muchos profesionales. Algunos de los ejemplos más evidentes los representaban Tadeo Villalba, dentro de los ejecutivos de producción, o Gil Parrondo, que terminó por erigirse como un director artístico de primer nivel en títulos de gran presupuesto. Estos y otros muchos se codearon sin complejo alguno con los técnicos más importantes del cine de la época. El sistema empezó a agotarse a partir de 1975, coincidiendo con los primeros cambios democráticos que España estaba ofreciendo. Tras la crisis de la energía de principios de la década, los precios subieron y la inflación se reflejó en las estadísticas macroeconómicas. España, además, estaba dejando de ser un país de mano de obra barata y abundante. Y tampoco las administraciones parecían dispuestas a rendirse de nuevo ante la presencia de Hollywood, como si se tratara de otro nuevo Mr. Marshall. Curioso que el régimen franquista dejara rodar estas películas, que de alguna manera también nos abrieron al mundo y nos abrieron a Europa y nos ayudaron a evolucionar y a cambiar, ¿no? Por lo tanto, fue mucho lo que hizo Hollywood, sin saberlo probablemente, en España, para meternos dentro de la historia del cine universal, meternos dentro de la política internacional poco a poco, ayudarnos a que se rompiera la autarquía y que España iniciara un camino nuevo y diferente, ayudar a los profesionales y abrirnos, en definitiva, abrirnos al mundo. De manera alarmante, Almería, que representaba el test más significativo de ese modelo, vio cómo los rodajes caían ante el aumento de los precios. Aunque muy recientemente un icono como Terence Hill volvía tras muchos años a Almería para rodar de nuevo en tabernas. En Almería se va desarrollando una industria, sobre todo la industria agrícola, la industria de la agricultura bajo plástico, que a partir de los años 80 dan la gran explosión y convierte a Almería en una de las zonas más importantes desde ese punto de vista, desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista económico, y se convierte en una ciudad próspera. La industria del turismo, por otro lado, auspiciada gracias a los rodajes, a las referencias del turismo y el cine, en la década de 80 también empieza a atraer gente. Y otra industria, que es la industria del mármol, el mármol de Macaé, también empieza a tener importancia. ¿Qué pasa? Que Almería se va transformando, se va cambiando. Ya no era aquella provincia pobre donde había una serie de trabajadores que cobraban poco dinero. Todos estos factores influyen para que, lógicamente, a la hora de hacer un planning, un productor diga, oye, pues ya no es tan barata Almería. Es verdad. ¿Por qué? Porque ya hay otros factores, ya hay otros elementos que hacen que Almería encarezca su vida. Si la gente prospera, la vida también sube. Hollywood ponía los ojos en otros territorios donde producir seguía siendo barato. Los poblados del oeste, a los que se trató de dar otra entidad con parques temáticos, quedaron como reliquias de otra época y recuerdo de lo que fueron. Hay 3 poblados
hay uno que ha desaparecido, desgraciadamente, y luego había también un fuerte alrededor del cual hemos rodado muchas veces, incluso como un monasterio en el Nepal, por ejemplo. Podía funcionar, ¿no? Esto se ha empleado dentro del fuerte hemos hecho hasta un poblado. En la película Conan sale el poblado de Sadizar, era un decorado que se hizo dentro del fuerte, utilizando las murallas del fuerte como background de las calles, ¿no? Y por fuera era un fuerte que podía pasar desde el oeste hasta un castillo, no sé, en España, ¿no? Uno se ha convertido en un parque temático donde hay incluso animales y hay un oasis y el pueblo ha ido creciendo, y ahora se ha convertido en un poblado del oeste que puede competir perfectamente con los poblados que hay en Nuevo México, California y Arizona. Por ahí hay poblados del oeste, pero pueden competir estos perfectamente con los otros. A todo ello, se vino a unir también el desmantelamiento o la destrucción de los equipos y estudios españoles de cine que quedaban tras la desaparición de Sevilla Films y CEA, como los Buñuel, los Verona o Cinearte. En este paréntesis, se perdieron muchas oportunidades de impulsar una amplia actividad industrial de servicios a las grandes productoras, con gran indiferencia respecto a los recursos que aportaban y a la renta añadida en calidad de imagen turística y promocional de estos rodajes. Aún así, se mantuvo un goteo de rodajes de algunas secuencias de grandes producciones. John Milius retornó a escenarios españoles muy variados en la primera entrega de Conan el Bárbaro, con Arnold Schwarzenegger de protagonista en 1980. Después, Barón Munchausen, Indiana Jones y la Última Cruzada, o El Imperio del Sol. Todas las películas que se rodaron están en la historia de nuestro país, porque nosotros contribuimos a ellas. Y no se entendería ni Hollywood ni el cine americano sin nuestra presencia. Es la época dorada del cine, y en esa época dorada del cine, España estuvo presente.